Buenas tardes compañeros, amigos, colegas de MotorMex. El día de hoy tenemos un vehículo de la marca Pontiac, versión G3 del año 2007. Presenta una falla de arranque. El vehículo no arranca, el motor no arranca. Damos marcha y no arranca. Queremos compartir un pequeño tip. Vamos a hablar de algo que se conoce como el modo desahogo. El modo desahogo en algunos vehículos, el cual nos puede hacer tener diagnósticos equivocados. El vehículo le vamos a dar marcha para que vean que no está funcionando el motor y veamos qué es lo que está ocurriendo. No tenemos pulso de inyección, se corta el pulso en los inyectores, por lo tanto no tenemos inyección de combustible. Aquí, si nosotros aplicamos un poco de combustible directamente al cuerpo de aceleración, el motor arranca, lo cual nos indica que es una falla en el sistema de combustible. Ya hemos hecho previamente nosotros una revisión general a los sistemas y todo se encuentra en orden. El problema es que no hay pulso en los inyectores, lo que nos puede hacer pensar que el problema pudiera venir ya sea en la salida de la señal de la computadora o inclusive que estuviera mal el cableado de los inyectores, lo cual aquí nosotros ya nos dedicamos a revisar y les vamos a compartir lo que está pasando. Prácticamente tenemos el vehículo en modo desahogo, ¿ok? Vamos a darle marcha. ¿Le das marcha, por favor? Nosotros damos marcha y el motor no arranca por más que insistimos. ¿Listo? Vamos a checar uno de los inyectores para que vean cómo no tenemos pulso. Este aparato, que es muy básico, que es una lámpara lógica, nos va a permitir observar el pulso de los inyectores a través de los diodos LED que se encuentran instalados en él. Voy a desconectar uno de los inyectores. Este es el arnés de uno de los inyectores, el cual aquí nos marca en verde que es tierra y acá nos marcaría en rojo diciéndonos presencia de corriente. Nosotros tenemos que observar pulsos negativos, pulsos de tierra en el conector del inyector. ¿Le das marcha, por favor? No tenemos pulso, solo presencia de voltaje, pero pulso de inyección no tenemos. En el arnés del inyector solamente estamos teniendo el voltaje que necesitan los inyectores para trabajar, lo cual nos hace o nos dice que prácticamente el motor no arranca por falta de inyección del combustible. Ahora les quiero mostrar algo en el escáner. ¿Le puedes abrir el switch, por favor? Les quiero mostrar en el escáner un dato que es importante. Vamos a permitir al escáner que comunique. El escáner nos está diciendo que tenemos un problema con el sensor TPS, que es el potenciómetro o el sensor encargado de medir la apertura de la mariposa de aceleración, lo cual nosotros prácticamente a veces podemos decir qué tiene que ver el TPS con la falta del pulso de inyección. Bueno, pues les comento y les voy a hablar acerca de lo que es el modo desahogo. Este vehículo prácticamente está en modo desahogo, lo que quiere decir que cuando un vehículo fuel injection en algunas marcas se están ahogando, si el conductor presiona el acelerador a fondo y da marcha, prácticamente el pulso de los inyectores se va a cortar automáticamente. En el caso de este vehículo, lo que está ocurriendo es que el sensor TPS está dañado y se quedó prácticamente marcando en aceleración máxima, lo que hace pensar a la computadora que el pedal está a fondo y que se encuentra en modo desahogo. En automático la computadora va a cortar el pulso de los inyectores. No es una falla del cableado de los inyectores, no es una falla de la computadora, ni siquiera de los inyectores que no arrojen combustible. Prácticamente solamente tenemos el problema en el sensor potenciómetro, el cual le está diciendo a la computadora que está en modo desahogo, prácticamente acelerando a fondo, y la computadora precisamente por eso marca inhibe el pulso de la inyección. Si ustedes observan la línea de datos, sensor TPS o sensor TP, potenciómetro, tiene un voltaje de 4.5 voltios
Esta es la señal de salida del sensor. Le está diciendo a la computadora que prácticamente está totalmente acelerado. Esta señal debería de estar en 0 voltios, ¿ok? Nosotros ahorita vamos a instalar el sensor TPS nuevo. Ahorita está instalado un sensor potenciómetro viejo que se quedó pegado. Vamos a instalar un sensor potenciómetro nuevo y quiero que vean el cambio de voltaje. De hecho, tenemos instalado ya el sensor. Solamente vamos a hacer la conexión como se debe. Ok, quiero que observen la línea de datos en el escáner, cómo cambia cuando nosotros instalamos el sensor potenciómetro o conectamos el sensor potenciómetro nuevo. Listo, tenemos el sensor nuevo y observen cómo cambió el voltaje a 0 voltios. Si nosotros en este momento damos start, damos marcha, el motor debería de arrancar y deberíamos de tener presencia de pulso de inyección. Vamos a ver la presencia del pulso de los inyectores. Aquí tenemos el voltaje con el motor apagado. Esta es la señal de los inyectores, el cual al dar marcha debería de haber pulso una vez que ya tenemos el TPS conectado en su posición. ¿Le das marcha, por favor? Listo, el motor arranca. Ahí estamos observando el pulso en color verde, el LED verde, trabajando de los inyectores. Y en la línea de datos del escáner tenemos 0 volts y 10% de apertura en el sensor potenciómetro, lo cual prácticamente nos dice que está en orden. Voy a apagar nuevamente el motor, voy a poner el sensor viejito, voy a conectarlo para que observen cómo cambia el voltaje. Abre el switch, por favor. Una vez que yo conecte el sensor viejito, observen la línea de datos, cómo prácticamente cuando le coloco el arnés al sensor usado, cambia el voltaje porque se queda totalmente abierto y hace pensar a la computadora de que está en modo desahogo. Listo, ahí está conectado. Denos un minuto porque cerramos el switch. Vamos a salir de la información del escáner para volver a accesar. ¿Está abierto el switch? Vamos a darle unos minutos al escáner para poder preparar la línea de datos. Accesamos al sistema. Este es un vehículo de Pontiac. Este modo desahogo lo pueden presentar varios vehículos. Generalmente lo hemos observado en la línea Chevrolet, también en algunos vehículos Ford. Cuando ustedes pisan el acelerador a fondo, con el motor apagado, la computadora entra en modo desahogo, va a cortar los pulsos de inyección y el motor no va a arrancar. O, en su defecto, cuando el sensor potenciómetro se encuentra dañado, se queda pegado, le hace pensar a la computadora que está acelerando al máximo y la computadora prácticamente corta el pulso de inyección, lo cual hace que el vehículo o el motor no arranque. Ok, estamos accesando a la línea de datos. Vamos a ver la información del sensor TP, la cual en este momento es de 4.59 voltios. Y si yo doy marcha ahorita, prácticamente el pulso de inyección desaparece. Voy a tener presencia de voltaje, mas sin embargo los pulsos, no va a haber pulsos de inyección debido al modo desahogo. ¿Le das marcha, por favor? El motor no arranca debido a que el pulso de inyectores está bloqueado. Esto es porque la computadora inhibe los pulsos debido a que el sensor le dice que está en aceleración máxima, lo cual es erróneo. El sensor está dañado. Voy a colocar ahora nuevamente, switch abierto, por favor. Voy a colocar nuevamente el sensor en buenas condiciones. El voltaje va a cambiar. Voy a tener que salir nuevamente del escáner, ok, para que vean la información nueva con el sensor nuevo conectado. Veremos la información nueva del sensor. Y cuando el sensor marca 0 prácticamente, que es la aceleración normal, en ese momento el motor arranca. Vamos a darle unos segundos mientras voy a conectar el sensor. Ok, ya tengo listo conectado el sensor. Solo esperamos a que el escáner nos permita el acceso al sistema. Está el switch abierto.
Ok, vamos a ingresar a la línea de datos del sistema. Recuerden que ya tenemos el TPS instalado, el nuevo, y tenemos aquí sensor TP 0 volts con un 10% de apertura, lo cual esto es el valor normal, y debemos de observar en la línea, en el conector del inyector, la presencia del pulso de inyectores. Vamos a dar marcha, por favor. Ahí el motor ya arrancó, hay presencia del pulso de inyección. Espero se alcance a apreciar en la cámara cómo el LED parpadea en color verde. Ok, ahí se ven las pulsaciones y pues bueno, el motor arranca. Ok, pues bueno compañeros, este tip lo queremos compartir con ustedes. Cuando se bloquea el pulso de inyección, siempre hay que tomar en cuenta que el sensor TPS se encuentre en operación normal, que no se encuentre fuera de rango, para tener la oportunidad de visualizar si el problema viene por otra causa. Ok, recuerden, es modo desahogo, sensor TPS en aceleración máxima. No se olviden de visitar nuestra página, compañeros, estaremos compartiendo más tips con ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motor Mex.